Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. En su primera visita a la Araucanía, en lo que va de gobierno, el presidente Gabriel Boric reconoció que actos de carácter terrorista han tenido lugar en la región, aunque aseguró que la aplicación de la ley en esta materia ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado. En un punto de prensa, el mandatario reconoció que en la región ha habido hechos de carácter terrorista. Para muchos esto es un antes y un después. Bueno, para atender esta urgencia, el presidente anunció medidas de seguridad donde se priorizarán 3 tipos de delitos en la zona: el robo de madera, la fiscalización de armas y la seguridad agroalimentaria. Además, se abrirán 2 nuevos centros de apoyo para las víctimas de violencia y se destinarán nuevos recursos para asistirlas. Se invertirán más de 20.000 millones de pesos para la vigilancia en la Ruta 5 Sur. Vamos a la mesa de conversación. Y tomamos contacto con el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola Matías, buenas noches, gracias por el contacto. Igualmente. ¿Qué le parecieron las palabras del presidente? ¿Lo interpretan? A ver, y antes de entrar en eso, Matías, creo que es importante despejar una noticia que anduvo circulando por muchos medios y redes sociales, de esto que decían que el presidente iba a alojar en un regimiento. Creo que es importante despejar en la televisión para la gente que nos está viendo que eso es falso, que si bien se toman medidas de seguridad porque es una zona en conflicto, pero el presidente no iba a alojar en un regimiento militar. Dicho eso, a ver, creo que la discusión sobre qué es terrorismo, qué no es terrorismo, una discusión que viene hace mucho tiempo en Chile. Hay actos efectivamente que uno podría decir pueden ser actos calificados como terrorismo según la definición internacional, hay una definición de Naciones Unidas, y hay otros que la misma Relatoría de Naciones Unidas ha dicho en Chile esto no es terrorismo, sino que son delitos violentos, delitos incendiarios, por ejemplo, atentados a maquinaria, etc. Pero cuando hay involucrados personas, víctimas, civiles, o se ataca a una escuela recién inaugurada y se deja privada, digamos, de la educación a los niños, uno decía, bueno, esto está en el límite, o se quema una iglesia, que uno dice, esto no tiene, ¿qué tiene que ver con una reivindicación política, etcétera? Y por tanto, en el fondo uno podría decir aquí, el objetivo de esos atentados es causar terror a la población. Por ende, coincide con el presidente en que hay terrorismo en la Araucanía. Que pueden haber algunos actos... ¿Hay o pueden haber? Los que hay, ¿son en su juicio o no son? A ver, algunos pueden ser. O sea, algunos hay. pueden ser. No sí, todos, si hay algunos, sí, hay. Sí, pero no todos los actos es que, lo que parece ser... se cometen. Es que creo que esa discusión... no todos, nadie ha dicho todos. No sé si ha ayudado mucho, digamos. Yo no le digo si es que son todos actos terroristas. No, yo le pregunté, ¿hay? No. Usted dice pueden, o sea, hay terrorismo. Sí, yo creo que sobre todo los atentados contra personas civiles, cuando han habido... ojo, hay que ver qué organizaciones se las adjudican, quiénes están detrás. Cuando han habido muertes de personas civiles... Efectivamente, ahí estamos hablando de actos terroristas. Otra cosa es la ley antiterrorista. No, ese es otro tema. Otra cosa es la ley... Es que es parte de la discusión, pues, Matías. Sí, pero es parte de una segunda discusión, porque si no le llamamos a las cosas por su nombre es difícil que tengamos una mejor ley, porque aparentemente la ley no es muy buena. Pero, y eso usted como legislador ya lo hablaremos. Aparentemente o enfáticamente. No, yo no soy experto, pero yo reporteando esta tarde no encontré unanimidad entre los penalistas que consulté. Por lo tanto, yo no tengo ninguna capacidad de emitir un juicio, ni me corresponde en este sitio. Pero no es consensuado que la ley es mala. No tengo idea, usted sabrá. Hay informes oficiales del INDH de hace mucho tiempo diciendo que es una ley que no cumple estándares internacionales de una ley antiterrorista, que no ha sido efectiva, que ha sido mala, no ha sido buena ni para las víctimas que pretende proteger, ni tampoco para el Estado, y han habido montaje, y han habido una serie de situaciones por las cuales esta discusión de definiciones, ¿no? Porque los primeros atentados en Lumaco del año 97 hablaban de que eso era terrorista.
terrorismo. Y eso no es terrorismo, pues, Matías, ese es el punto. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, eso es lo que hay que distinguir. A mí me tocó, déjeme hacer una mini experiencia, porque me tocó vivir en esa época que era muy dura de ETA en España. Y yo llegué a estudiar y a trabajar allí. Y una de las cosas que me llamó la atención, discúlpeme la libertad, es que los diarios de derecha a izquierda, oficialista y oposición, a ETA le llamaban la banda terrorista ETA. Y a mí me llamaba mucho la atención porque eso no era tema de quién estaba a favor o en contra de la derecha, insisto, la derecha o la izquierda, sino que lo que hacía ETA era terrorismo y a mí me llamaba la atención y creo que hoy el presidente de la República marca un punto de inflexión bastante histórico, en que esto no es una diferencia ideológica, el terrorismo es terrorismo, el que no es terrorismo no es terrorismo. Y luego, definido eso, habrá una mejor ley para atacar los delitos comunes, delitos violentos y los delitos terroristas. ¿No es así? Claro, y justamente esa es la distinción que hay que hacer, pues, Matías, porque efectivamente cuando tú tienes una organización que quema una maquinaria forestal, eso no necesariamente es un delito terrorista, ¿se entiende? Eso es un atentado y está tipificado en la ley y la persona se puede ir presa, etc. Y de hecho hay personas que han estado presas. ¿Solo porque no hay personas involucradas, senador? Distinto es, por ejemplo, cuando un colega tuyo como Iván Núñez con un camarógrafo se metieron al Yeu Yeu y les dispararon y casi lo matan, en el fondo, ¿no? Por suerte no los mataron. Y ahí hubo guardias privados, o la hipótesis de investigación es que hay guardias privados de las forestales que andaban disparando. Una bomba. Entonces ahí estamos hablando de, porque hay acto a personas directo, ¿no? Víctimas, en el fondo. Son delitos distintos y por eso que creo que es importante nombrar a las cosas por su nombre y enfrentarlas de manera efectiva. Y por eso es que el foco del gobierno lo que quiere hacer, por ejemplo, es una modernización del crimen organizado o, por ejemplo, una modernización de la persecución del robo de madera. Tuviste la detención que hubo hace algunas semanas atrás sin violencia policial, no a lo bruto, con inteligencia, y detectaron que habían empresas forestales involucradas, que no eran necesariamente todos mapuches los que estaban involucrados, como se decía antiguamente, que incluso habían 2 policías que robaron encapuchados una camioneta, es decir, donde hay una trazabilidad del dinero, puestos internos, que en todo el periodo anterior el gobierno Piñera habló mucho de terrorismo, robo de madera, etcétera, pero no obligaron al Servicio de Impuestos Internos a que siguiera la ruta del dinero, porque quizás a dónde llegaba. Todo eso es lo que hay que analizar. ¿A dónde llegaba? Eso es lo que hay que ver, pues, Matías. ¿Quién está detrás? ¿A dónde llega? ¿Quiénes son las empresas que compran llegaba, usted madera? sabe? Es algo que se está investigando, pero la pregunta es por qué en 4 años un gobierno que hablaba mucho de robo de madera y algunos senadores que hablaban mucho de robo de madera y parece que se tapaban, ¿no? los ojos cuando decían, a ver, ¿qué empresas están comprando la madera robada? ¿Quiénes se están beneficiando? ¿Quiénes no están pagando impuestos, Matías? ¿Quiénes no están pagando impuestos? Ese es el tema de fondo. Esa es la complejidad. ¿Sugiere que los senadores o el gobierno anterior estaban en colusión con las bandas que robaban madera? No estoy diciendo eso sería irresponsable. Estoy diciendo que hay senadores que hablaban mucho de robo de madera. Felipe Kast, por ejemplo, que es senador por la Araucanía, hablaba mucho de robo de madera. El proyecto que él presentó era muy malo, el gobierno le metió indicaciones y el gobierno anterior no se dedicó a perseguir la ruta del dinero. La ruta del dinero, ¿dónde llegaba? ¿Quiénes se beneficiaban? ¿Cuánta plata el Estado dejó de recaudar por ese robo de madera? ¿Quiénes están metidos? ¿Qué empresas forestales están metidas? ¿Hay policías metidos? ¿De dónde vienen las armas? Cuando dicen, oye, mira, yo le estoy pagando 600 lucas al camión de madera a una comunidad o a un grupo para que se tome un fondo y lo trabaje. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes están ganando? Eso es lo que hay que perseguir. Y no el eslabón más débil y no necesariamente decir, oye, acá son puros mapuches los violentistas que están robando madera. Y eso no es terrorismo, ¿se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Eso es lo que hay que distinguir. Sí, el presidente de la República creo que marca además otro hito hoy día, subiendo el tono y se refiere, como yo no había visto a otro político antes, a un presidente antes, más que porque habrá políticos que lo habrán hecho, hablando de que es un acto de cobardía los atentados a las escuelas, y los atentados a las escuelas vienen hace mucho rato. Los atentados, atentados de la iglesia, que claro, que permiten la libertad de culto, la libertad de conciencia a las personas. Hay una decisión que los grupos o los partidos o los seguidores de este gobierno, ¿cómo lo toman? ¿Cómo es la discusión al interior del oficialismo hoy día frente a este nuevo tono que el presidente impone? ¿Hay
¿Hay unanimidad de criterio? ¿Comparten el criterio del presidente todos? Yo al menos sabía respaldarlo. Me parece que nadie puede estar justificando una quema de una escuela o de una iglesia o de agua potable rural como ocurrió hace pocos días atrás. Eso no es justificable, no es reivindicación de ningún tipo, no tiene un móvil político. Por eso hay que preguntarse quién está detrás, quiénes son las organizaciones que se lo adjudican, con qué móvil, etcétera. Eso es lo que hay que investigar y perseguir con todo el rigor de la ley, más allá de la discusión si eso, por ejemplo, si una quema de una iglesia lo vamos a calificar como un acto terrorista o no, o es un delito de incendio. ¿Se entiende? Porque en el fondo uno podría decir, obviamente, si hay gente adentro, claramente es un delito terrorista, eso en materia internacional absolutamente, pero si no hay nadie, más bien hay un móvil de un incendio y no necesariamente es un delito terrorista, ¿se entiende? En términos penales, digamos. Sí, bueno, ahí toda yo no una soy discusión experto, ahí, pero me tinca que si alguien pone una bomba en una iglesia o un supermercado donde va gente, igual genera, aunque no haya ninguna persona afectada, igual podría, el sentido común, no soy un experto, usted es legislador, yo no, podría ser visto por algunos como un acto terrorista, que infunde miedo, que marca presencia de un grupo en una zona, insisto, aunque esté cerrado una noche el supermercado, una superbomba que lo destruya, uno dice, ups, hay grupos que parece que hay que tener cuidado. Puede ser terrorismo eso también, ¿o no? Claro, por ejemplo, cuando, no sé, un grupo, entiendo que era un grupo o personas que se autodefinían de anarquistas y ponían una bomba en un metro y resultaron heridas personas. Bueno, ahora creo que ni siquiera se les aplicó la ley antiterrorista, no estoy seguro de aquello. Hay otras herramientas también, ley de seguridad interior del Estado, Senador, etcétera. Pero más allá de la discusión, sí. el tono del presidente es la persecución penal con todo el rigor y con inteligencia, no a lo bruto, no a lo bruto. ¿Y las no leyes, queremos más, senador? no queremos más comando jungla que termine en un Catrillanca asesinado por carabineros. Eso no queremos, porque al final eso escala más el conflicto. Yo creo que eso el gobierno lo tiene claro, las policías hoy día lo tienen claro, e incluso las Fuerzas Armadas que están en el territorio también lo tienen claro. O sea, acá se requiere más inteligencia, como ocurrió con el robo de madera, que sin violencia policial, no a lo bruto, ni un disparo, y terminaron 3 empresarios forestales con toda una cadena detenidos, y ahí sigue la investigación de quiénes más están metidos, digamos. Eso es lo que se necesita. ¿Qué viene ahora en cuanto a discusiones, legislativas? Porque usted habla de mucho de inteligencia, de no a lo bruto, de hacer mejor pero hay leyes, por lo que le escuchaba al presidente Vlado Mirosevic el otro día, hay un montón de leyes que están durmiendo allí y que no han tenido la celeridad ni la motivación los parlamentarios de sacarlas adelante para mejorar las leyes. Por lo pronto la ley antiterrorista a lo mejor se puede mejorar para que persiga mejor un delito terrorista. Bueno, ahí está la labor parlamentaria. ¿Qué leyes son las que hace falta, a su juicio, mejorar? La ley de crimen organizado, votamos en el Senado esta semana, tiene que ir a tercer trámite, ley de crimen organizado que moderniza, que da más flexibilidad, que creemos es una herramienta mejor que la ley antiterrorista, lo ha dicho el presidente, esa es una vía concreta. Y por otro lado, hay una serie de, que es lo que va a liderar Carolina Toá, la ministra del Interior, una mesa de seguridad, pero que en un plazo breve, de no más de 2 meses, llegar a acuerdo en algunas materias legislativas donde haya consenso, porque no va a haber unanimidad en todo, pero puede en algunas materias consenso para perseguir de mejor manera control de armas, ley antiterrorista, ley de crimen organizado y lo que hoy día anunció también el presidente en términos de la seguridad agroalimentaria. ¿Están los votos materia de su sector para estas leyes de seguridad y orden público? ¿Van a estar? Yo creo que sí, o sea, al menos la disposición a participar de la mesa y a llegar a acuerdo, y fuimos parte de los votos en el Senado, la bancada Pro Dignidad, esta semana en la ley de crimen organizado, ahí estuvieron, o sea, y han estado para renovar una y otra vez los estados de excepción, que también es una herramienta que hay que virar y el gobierno está explorando alternativas. Ahora, lo importante, Matías, lo que va a anunciar también, o sea, para no quedarse solo en una arista del problema, que es la arista de seguridad, que es muy importante, el presidente además hizo anuncio en materia de las víctimas de la violencia, de aumentar recursos, etcétera, se reunió con las víctimas, pero mañana va a ser un anuncio importante respecto a la otra dimensión del conflicto, que es la que también le ha costado al Estado de Chile hacerse cargo de la deuda histórica con el pueblo mapuche,
del diálogo político, de los derechos colectivos y la restitución territorial. Y ahí hay que llegar a acuerdos, y hay que llegar a acuerdos también con las grandes empresas forestales, con grandes latifundistas, que yo creo que son conscientes de que hay un problema y son parte del problema, pero también tienen que ser parte de la solución, y obviamente con las comunidades políticas, con las comunidades mapuche, y eso implica un diálogo político. Eso lo va a anunciar mañana el presidente y eso también requiere celeridad. Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Chao, buenas noches, como siempre. Pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, los graves robos. Evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y nos acompaña el exdiputado, actual director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo. Luis, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Estaba pensando, diputado por Valparaíso, ¿no? Por la quinta región, distrito 6, el interior. El interior. Estaba pensando mientras lo presentaba, ¿por dónde era diputado? Por ahí ya lo tenía ubicado. ¿Qué le pareció la visita del presidente y el tono utilizado y este énfasis que pone en el juntarse con las víctimas de violencia rural? En fin, ¿cómo define este primer día? Yo creo que el tono y el giro importante que tuvo el presidente en calificar derechamente como terrorismo lo que está pasando en la Araucanía es algo positivo que hay que valorar y reconocer. También, por supuesto, el juntarse con las víctimas y el haberse dado el tiempo de escuchar. Ahora, siempre estos cambios tan drásticos respecto de lo que expresaba el presidente antes y lo que expresa ahora, tienen que venir acompañados de conductas y de decisiones que realmente den cuenta que no es solo un giro lingüístico, sino que efectivamente se ha tomado conciencia de que la realidad tiene un carácter distinto al que probablemente se le atribuía desde su rol anterior, pero eso supone un esfuerzo mayor por parte del gobierno y por parte de quienes forman parte del gobierno, porque probablemente no toda su coalición comparte no solo esto, sino que muchos otros de los cambios drásticos que ha tenido el presidente en su discurso. ¿A qué hechos se refiere puntualmente cuando piensan que debe acompañarlo a los dichos? Bueno, desde luego en el campo legislativo hay leyes que es fundamental sacar adelante y sacarlas bien. La ley, por ejemplo, contra el crimen organizado es una ley que en ese tiempo yo era diputado de la Comisión de Seguridad y se despachó una buena ley. En el Senado lleva ya harto tiempo. Pero esa ley, por ejemplo, es fundamental para hacer frente, ¿Qué hace esa ley? Esa ley cambia el tipo, ¿no es cierto?, de calificación de la asociación ilícita y permite, además, una serie de medidas intrusivas y siempre, obviamente, con autorización judicial, pero que le da más herramientas a la investigación penal para perseguir el crimen organizado, que hoy día en la legislación actual prácticamente se reduce a la asociación ilícita. Pero no es lo único. Escuchaba recién al senador Latorre, al final de su intervención, mencionar que esa era la herramienta, por ejemplo, para combatir el terrorismo, y eso es un error. Nosotros, para combatir el terrorismo, desde luego hay que mejorar la ley antiterrorista, pero además hay que contar con herramientas que hoy día el Estado de Chile no tiene. La ley de inteligencia, que lleva y fue derechamente boicoteada por el Partido Comunista y el Frente Amplio durante su tramitación en el gobierno anterior, es un instrumento fundamental para que el Estado haga frente al terrorismo y a muchos otros flagelos que requieren de una mayor coordinación, de una mayor Luis, capacidad de procesar la información. El presidente sostiene y asegura que hay, a juicio de él, terrorismo. Paso 1. Paso 2, dice que la ley no es la adecuada, no es el instrumento jurídico adecuado. Yo intuyo, por lo tanto, que hay que mejorarlo. ¿Qué tendría que mejorarse para que un hecho que se califica de terrorismo tenga una ley para hechos terroristas? En el caso de la ley antiterrorista son temas bien técnicos, jurídicos, relativos a la tipificación también y relativos a que si está mal diseñado el proceso va a costar mucho que el tribunal califique como terrorista un acto que a todos luces para la ciudadanía es terrorista. Entiendo que tiene un estándar de prueba altísimo que es imposible conseguir, entonces nunca se permite, entonces nunca se logra. Hay que mejorar eso. Ahora, hay una idea muy innovadora que funcionó muy bien en España
en España se creó una corte especial para los delitos de terrorismo y corrupción que funcionaba fuera del lugar del territorio donde se producían estos hechos, lo cual fue determinante para el combate del terrorismo de ETA y otros. Entonces, yo creo que también hay que avanzar en direcciones, hoy día que aparentemente, a partir de lo que dice el presidente, hay mayores consensos respecto de que sí es terrorismo y que lo que se vive allá en la Araucanía y que está sufriendo toda la ciudadanía merece un mayor esfuerzo. Podría ser interesante también explorar ese tipo de soluciones. Ahora, ¿la oposición está disponible para diálogos de este tipo, para colaborar, aprovechando este giro que ha tenido el presidente desde lo discursivo, pero también desde los hechos, de estar ahí ya es un hecho? Juntar, usted dice, no solo palabras, sino que hechos. El presidente se ha juntado con víctimas, ha conversado con ellos, por lo tanto hay hechos políticos que también ayudan. ¿Cómo está la oposición? Desde luego que yo reitero que lo que ha hecho el presidente yendo, se demoró un poco, pero fue finalmente y fundamentalmente su discurso da la expectativa de que efectivamente se pueda avanzar. Y por supuesto que la oposición va a estar disponible, como lo estuvo por lo demás en los estados de excepción. Recordemos que en los estados de excepción los que votaron en contra mayoritariamente fueron diputados de Apruebo Dignidad. Por lo tanto, en materia de seguridad pública va a haber la disposición. Lo importante es que, nuevamente, se trate no solamente de una disposición para la foto o para el discurso, sino que además se traduzca en compromisos, en una agenda legislativa y también en otras medidas de gestión que son importantes para efectivamente tener resultados en contra del terrorismo y en contra de la delincuencia, que es el otro gran tema que nos aflige. ¿Qué otras leyes, más allá de la inteligencia, crimen organizado, terrorismo, leyes que están en discusión y que tendrían que mejorarse y adecuarse a la realidad, qué otras leyes son complementarias para atacar este problema? Un fenómeno que no solamente hoy día aqueja a la Araucanía, sino que se está extendiendo a todo el territorio, son las usurpaciones. Si no se legisla drásticamente en contra de las usurpaciones y no se entregan las herramientas para que eso tenga un costo altísimo, lo que está pasando en Limache, pero que lo hemos visto en tantas otras partes y que es un gran problema en la Araucanía. Bueno, esa es una ley que nuevamente quienes hoy día son ministros la votaron en contra muchas veces, pero hoy día si está esta disposición debiera revisarse y debiera aprobarse la ley que sanciona de mejor manera las usurpaciones. Pero no solamente el tema legislativo, Matías, yo creo que también acá hay un tema que dice relación con la gestión. Por supuesto que cuando hay una ley de inteligencia, por ejemplo, coordinar servicios como aduanas, como impuestos internos y otros en función de determinados objetivos es más fácil. Pero aún sin esas leyes se pueden lograr esas coordinaciones. El gobierno ha anunciado que está haciendo actividades en esa dirección y eso también hay que fortalecerlo, porque en el fondo no solamente se trata de tener leyes, sino que también de que exista la voluntad y junto con la voluntad acciones inteligentes para lograr combatir este El senador Latorre, que recién usted lo estaba escuchando también, que hablábamos con él, sostenía que en el gobierno anterior, en el caso del robo de madera, por ejemplo, o en general de estas asociaciones ilícitas para delinquir, el gobierno anterior no hizo el seguimiento nunca de la plata a través de impuestos internos y que este gobierno sí lo está haciendo ahora y se han descubierto. ¿Usted comparte eso y es autocrítico lo que hizo el presidente Piñera respecto del seguimiento de dineros? Respecto al seguimiento de dinero en general, el Estado de Chile está al debe en eso. La UAF que está a cargo de eso no da abasto, no tiene los recursos suficientes para procesar toda la información útil que le llega y por lo tanto ahí hay un déficit enorme que tiene que ver con los presupuestos. Entonces lo que dice el senador Latorre es bastante curioso porque los diputados del sector del senador Latorre primero votaron siempre en contra de la ley contra el robo de madera. Lo consideraron casi como la ley contra las barricadas, algo que atentaba aparentemente contra su propio electorado. Y hoy día, durante este gobierno, la impulsaron y felizmente se sacó la ley contra el robo de madera. Pero, por ejemplo, si no se dota de más recursos para hacer ese seguimiento de los dineros y para desarticular las organizaciones criminales, nuevamente ahí hay un buen anuncio
no lo hemos estudiado a fondo, pero por lo menos hay la intención de aumentar los recursos para combatir el crimen organizado. Bueno, a eso me refiero con que hay que tomar acciones también, no solo legislativas, sino que también de gestión. ¿Ve la voluntad política del gobierno de avanzar? Yo quiero creerle al presidente y espero que tenga la capacidad de hacerse acompañar por todo su gobierno y que esto no tenga después que ser compensado con otras cosas que finalmente terminan. Por ejemplo, ¿qué se refiere? Porque muchas veces cuando el presidente ha tenido algún tipo de declaración como esta, se genera obviamente el reclamo por parte de los sectores más duros de su sector y vienen entonces otro tipo de compensaciones o contramedidas, no voy a citar ninguna ahora, pero en definitiva lo que tiene que hacer el presidente es lograr que esto que él está anunciando y que se reconoce el mérito de que haya hecho esas declaraciones, se traduzcan ahora también en los hechos concretos que estamos analizando. Luis Pardo, director del Instituto Libertad, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti, muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años, centrándose en la formación integral y en la internacionalización de sus estudiantes. Ingresa a ubo.cl e infórmate sobre el proceso de admisión 2023. Hubo Evolución Universitaria adscrita a gratuidad. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl que destaca en este momento el siguiente. Ya estamos de vuelta, revisamos el tiempo de inmediato. Ya estábamos hablando de posibles tormentas y para el fin de semana. Bueno, inestabilidad en el clima, pero veremos qué sucede. Ahora, en este momento, en Santiago hay cielo parcial y 13 grados de máxima probable. Para mañana, viernes y sábado, en esta región capital, deberemos esperar viernes cielo parcial y una máxima de 18 grados y chubascos para el sábado con 15 grados de máxima probable. Revisamos otras dos regiones del país. La Ligua, región de Valparaíso, tendrá cielo parcial y máxima probable de 18 grados. Y Ancud, en la región de los lagos, en la parte norte de la isla de Chiloé, lluvia débil, 15 grados de